Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Me place mucho poderles hablar por este medio hoy domingo. Hoy es el día que hizo el Señor y realmente me siento muy complacido el poder llegar a sus hogares, llegar a sus salas y poder compartirles la palabra del Señor. Dios les bendiga por estar allí conectados, traten de estar muy enfocados, no permita que nada le distraiga y adentrémonos en lo que Dios quiere hablarnos, enseñarnos en esta mañana. Te invito para que hagamos juntos una oración. Padre, te damos gracias, mi buen Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias, mi buen Señor, porque cada día, mi buen Dios, que pasa, vemos tu mano misericordiosa, cómo se extiende, Señor, para nosotros, para con nosotros tus hijos. Recibe, Señor, en esta mañana toda la gloria, toda la alabanza, Señor, y toda la exaltación. Tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Tú nos has ayudado, nos has fortalecido y nunca, Señor, nos has abandonado. Te pido que en esta mañana, amado Dios, hables a nuestro corazón, ministres nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu, Señor. Necesitamos escucharte. Por eso estamos conectados, amado Señor, porque queremos, mi buen Dios, escuchar tu palabra. No queremos escuchar sabiduría de hombres, sino queremos escuchar tus dichos, tus palabras, amado Dios, y que estas, amado Dios, cumplan un efecto poderoso, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que no vuelva a ti vacía sin que antes cumpla el propósito, Padre, por la cual tú la envías a nuestro corazón, a nuestra vida. Amado Señor, guíanos en estos minutos, Señor, instrúyenos en justicia, que al terminar, amado Dios, este periodo, este tiempo, Señor, de enseñanza, podamos, mi buen Señor, sentirnos satisfechos, porque sabemos de que tú, amado Dios, nos has llenado de tu maná. Padre, gracias, perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestros errores, nuestras fallas, nuestras equivocaciones. Humillamos nuestro corazón, Señor, delante de ti y no te negamos, amado Señor, nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados. No te ocultamos nada, mi buen Señor. Dios, límpianos, purifícanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre nosotros de una manera sobrenatural. Padre, gracias, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén. En la enseñanza anterior empezamos a hablar sobre el rey David. Voy a hacer, como es costumbre, una retroalimentación. Hablábamos de que el nombre de David significa el amado, el elegido por Dios. David fue el segundo monarca de Israel, sucesor del rey Saúl, y gobernó entre los años 1000 a 962 a.C. Era un hombre, lo describe la palabra, como valiente, justo, era muy apasionado, era guerrero, era músico y también era poeta. David era el menor de 8 hermanos y desde niño fue pastor de ovejas, y a partir de ahí aprendió a luchar contra osos y contra leones. Eso está en la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 12 en adelante. Ahora, la lectura bíblica, todos estos capítulos de Primera de Samuel, también hay en Crónicas, relatos de la historia del rey David. La lectura bíblica me da a entender de que David era un hombre común y corriente. Por supuesto, ya era un rey, ya era un personaje, era alguien de autoridad, pero también era un hombre común y corriente. Tenía debilidades, David tenía errores, pero también tenía cualidades, también tenía habilidades. Y tal vez una de sus más grandes virtudes, iglesia, era el que se sabía humillar delante de Dios. Cuando David fallaba, él no ocultaba sus errores. Él se humillaba delante del Señor y esto de alguna manera agrada al Señor. Y es por esto que inclusive el mismo Dios le da un calificativo eterno y es el de ser un hombre conforme a su corazón. Vamos a la palabra del Señor, a Primera de Samuel, libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Ahí el Señor le estaba hablando a Saúl. Jehová se ha buscado un varón, un hombre,
conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mire lo que le dice el Señor a Saúl a través del profeta Samuel. Dice: tu reino ya terminó. Pueda que estés ahí, pero ya mi espíritu no está contigo. Inclusive la palabra habla claramente al respecto cuando el Señor le dice a Saúl: ya mi espíritu está apartado, ya no está contigo. Y le dice a Saúl a través del profeta: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Es claro para nosotros de que David cometió muchos errores en su reinado. Pero hoy quiero que basemos esta predicación o esta enseñanza en esa frase: un hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero que miremos algunas características de un hombre que tiene su corazón conforme al Señor, así como David. Lo primero que yo puedo analizar, según lo que he leído en estos pasajes, en este libro, es de que un corazón, para que sea conforme al de Dios, tiene que ser leal y respetuoso de sus autoridades. Fíjese usted en Primera de Samuel capítulo 24, vaya conmigo, Primera de Samuel capítulo 24, versículo 1 al 6. Mire lo que dice la palabra. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Qué nos quiere decir esta porción de la palabra? Mire, David sabía quién era su autoridad y efectivamente era leal y respetaba la condición o la posición que tenía Saúl en ese momento. Un corazón que le agrada al Señor respeta sus autoridades. En el caso de los hijos, respeta a sus padres. En el caso de los hermanos de la iglesia, respetan a su pastor, ¿sí? En el caso del empleado, respeta a su jefe. Es necesario que para agradarle al Señor respetemos las autoridades. Fíjese usted que en Romanos capítulo 13, libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es de Dios el respeto, la lealtad y la sujeción a nuestras autoridades. Fíjese que Dios bendice eso. Es un principio bíblico. Cuando yo me sujeto a mi autoridad, muy seguramente los que están en cuanto a autoridad vienen detrás de mí, se sujetarán a la mía. Es necesario, y esto el Señor lo bendice, créame que sí. Un segundo aspecto con respecto a tener un corazón conforme al de Dios es no permitir el rencor. David no permitió el rencor y tampoco permitió la envidia. Allí en el capítulo 24 de Primera de Samuel, en el versículo 7, sigamos leyendo, al versículo 8 dice: así reprimió David a sus hombres con palabras, y dice, no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra
e hizo reverencia. Mire qué interesante, iglesia. Mire que Saúl estaba buscando a David para matarlo. David en esa cueva tuvo la oportunidad de matar a aquel que lo estaba agrediendo. Pero él, ¿qué hizo? Todo lo contrario a lo de Saúl. Reprendió a sus hombres. Les dijo: no, vamos a dejarlo quieto, es el ungido del Señor. Vamos a permitir que se vaya. Dios me guarde de tocar al ungido. En otras palabras, iglesia, David no tomó venganza. David no permitió el odio, el resentimiento, y humanamente hablando lo pudo haber hecho. Es más, pudiésemos decir que legalmente hasta lo pudo haber hecho. Pero él no se dejó llevar por el impulso de su corazón, sino que se sujetó a Dios, se sujetó al Señor y no permitió el odio, la rencilla en su corazón. Mire que en Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 al 11, dice: el que afirma, Primera de Juan 2, del 9 al 11, dice: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Una persona cuando odia se enceguece. Una persona cuando siente rencor hace cosas inimaginables. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no podemos permitir el rencor, no podemos permitir el odio, independientemente, iglesia, de lo que nos pudieron haber hecho en algún momento de nuestra vida. Y allí les invito, amada congregación, de que humillemos el corazón. Siempre he dicho, iglesia, de que el perdón es una decisión que adicionalmente va acompañado de un camino que hay que andar, que hay que recorrer. Ahora, esa decisión y ese camino con respecto al perdón hay que sostenerlo en oración. En oración. Si nosotros no oramos, si nosotros no humillamos ese sentimiento contrario allí en el corazón, pues déjeme decirle que tarde o temprano ese sentimiento va a dar un fruto negativo, va a generar en nosotros pecado, iglesia. De ahí la necesidad de imitar este ejemplo de David, de no llenarse de rencor, de odios, de resentimientos, porque esto no conviene. Mire lo que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Dice la palabra, Efesios 4, 31 al 32. Dice: abandonen toda amargura. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, versículo 32, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes, dice la palabra, en Cristo. ¿Por qué la decisión del perdón? ¿Por qué la decisión de no odiar, de no llenarse de resentimiento tiene que estar acompañado de oración? Porque recuerda que la oración rodea tus emociones. La oración protege tus emociones, tus sentimientos. Y en ese orden de ideas tendrás la fuerza de parte de Dios para renunciar a un resentimiento, para poder otorgar más fácilmente el perdón a alguien que te ha ofendido. Adicional a ello, también recuerda que la palabra rodea tus pensamientos. Pero fíjese que en Proverbios capítulo 10, versículo 12, dice la palabra: el odio produce más odio. Mano, es que la palabra es sabia. La palabra es muy sabia. El odio produce más odio. Y dice: el amor todo lo perdona. El amor todo lo perdona. Fíjate que si te hacen daño y tú no perdonas, estás pagando mal por mal. Estás devolviendo mal por mal. ¿Y de ahí qué queda? De ahí que resulta nada bueno, iglesia. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19, Romanos 12, 17 al 19 dice: no paguen a nadie mal por mal,
Dice, procuren. Esta palabra quiere decir como esfuércense a hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Mire, vivan en paz. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La palabra es clara, iglesia. No podemos permitir el rencor, no podemos permitir las envidias, los celos, las contiendas en el corazón. Otro aspecto importante en David con respecto a tener un corazón conforme al de Dios es el aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Fíjese usted que factiblemente llevamos tiempo orando por algo. Factiblemente usted lleva orando 6 meses, 1 año, 10 años. Conozco personas que han orado hasta 25 años por alguien, por algo en específico. Y tenemos que aprender en el Señor a discernir cuándo llega el tiempo en Cristo, en el Señor, de la respuesta. Cuándo llega el tiempo de empezar a recoger todo lo que sembramos durante años en cuanto a oración, pidiéndole a Dios que nos dé algo. Fíjese usted que en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que David tuvo una vida discreta, era el último hermanito de 8, estaba pastoreando ovejas, era algo tal vez o alguien que no tenía mucha relevancia en ese momento. Pero llegó la oportunidad, llegó el momento y simplemente la aprovechó, no escatimó. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor, no nos cansemos pues de hacer lo que es correcto. No nos cansemos de hacer el bien. Y dice allí, porque a su tiempo vamos a recoger, en su momento vamos a cegar, en su momento vamos a recibir de parte de Dios aquello que tal vez llevamos tiempo pidiéndole a Él. Pero hay una palabra clave allí, si no desmayamos. Mire qué importante esto. Por eso, iglesia, hay que insistir, hay que persistir, hay que avanzar, hay que seguir adelante de la mano de Dios. El problema de algunos es que precisamente se apartan de la voluntad del Señor. Tal vez llega el desánimo, tal vez llega la incredulidad, y de alguna forma se va desvirtuando esa sana intención de buscar al Señor, y se van cansando, así de sencillo. Pero yo te invito en esta mañana, independientemente de la situación o de las condiciones en que tú estés, sigue adelante de la mano del Señor. Dios no se ha olvidado de ti, ni de tus sueños, ni de tus anhelos, ni de tus necesidades. Dios tiene cuidado de ti. ¿Qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Buscarle a Él. Por eso levántate todos los días a las 6 de la mañana. Recuerda que estamos en la visión 366. Todos los días a las 6 de la mañana estamos orando. El viernes a las 9 de la noche estuvimos orando. El sábado nos levantamos a ayunar. Hoy estuvimos orando desde las 9 y mañana a las 6 de la mañana. Y de eso se trata, del buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo, iglesia. No te detengas, sigue adelante de la mano del Señor. Otro punto es que todo aquel que tenga su corazón conforme al de Dios o conforme a Dios,
siempre sus decisiones y sus acciones se basan en la palabra. En 1 de Samuel capítulo 17, versículo 45. 1 de Samuel 17, 45. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David confiaba tanto en el Señor, reposaba tanto en el Señor, que en ese mismo instante espiritualmente declara una palabra que quebranta toda potestad. Iglesia, no importa el gigante que se levante a tu alrededor, declara siempre, básate siempre en la palabra del Señor. Siempre habrá un efecto espiritual. Cuando el enemigo nos acecha y nosotros invocamos la palabra del Señor y declaramos nuestra confianza, nuestra reverencia a Él y a su palabra, el enemigo tiene que retroceder. Él, David, hizo esto en ese mismo instante. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Iglesia, debemos de basarnos siempre en la palabra del Señor. Aún la Biblia dice que debemos de escudriñar las escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. La carta magna del cristiano es la Biblia. La máxima de nosotros los hijos de Dios es la palabra, es la Biblia. Y sobre ella tenemos que basarnos, en ella tenemos que fundirnos, amada iglesia. Otro aspecto muy importante con respecto a tener el corazón conforme a Dios es aprender, así como David lo hizo, aprender a despreciar el pecado. La palabra del Señor dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Quién se presentará delante de mí? El de manos limpias y corazón puro. El que es santo, dice la palabra, santifíquese más. Y David, no podemos negar de que cometió ciertos errores. Fíjense ustedes de que uno de esos errores, de esos pecados que marcaron la historia de este rey, fue el adulterio. En 2 de Samuel capítulo 11, vamos al libro de 2 de Samuel, estamos en primera, capítulo 11, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si ya lo tiene allí, léalo conmigo. 2 de Samuel capítulo 11, del versículo 1 al versículo 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Mire pues, David, en vez de ir a la guerra, se quedó en el palacio en Jerusalén. David, en vez de estar haciendo lo que le correspondía como rey, decidió dormir, decidió descansar. Y cuando él se levanta de lejos, ve a una mujer, y como esta era una debilidad marcada en la vida de David, entonces manda a llamar a esta mujer, se acuesta con ella y comete
adulterio. Ahora recordemos de que David ya tenía a Mical como esposa, a Abigail y una tercera esposa, no la recuerdo en este momento. Eso lo vimos en la enseñanza anterior. Pero aunque él ya tenía 3 esposas, no le fue suficiente y vio a esta mujer que dice la Biblia era muy hermosa y entonces la manda a llamar. Y él ahí entonces comete pecado de adulterio. Otro pecado entonces también en él es que genera, o más bien promueve la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Allí en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 6, mire lo que hace David. O sea, él fue autor intelectual de una muerte, de un asesinato. Versículo 6 al versículo 15 dice la palabra: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y literalmente muera. Qué terrible este pasaje, qué error tan garrafal. Cómo David trata de alguna forma de enmendar su error, pero déjeme decirle que el pecado es progresivo, el pecado genera más pecado. Si no hay arrepentimiento en el corazón y en la mente, déjeme decirle, lo que está mal hecho seguirá estando mal hecho, pero se irradiará hacia otras áreas de la vida. Iglesia, David fue autor intelectual de un asesinato. ¡Qué terrible! ¡Qué espantoso! Un ungido de Jehová, alguien que intimaba con el Señor, que le adoraba, alguien que en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, mató al gigante, a Goliat. Ahora entonces está cometiendo adulterio y adicional a ello, manda matar a alguien. Pero aunque parezca increíble, en lo personal considero que estos 2 pecados no fueron los más terribles de David. Hay un tercero, y eso lo encontramos. Vamos un momento por favor a Primera de Crónicas capítulo 21. Primera de Crónicas, más adelante, capítulo 21. Y aquí hay un pecado que David comete, y el pecado propiamente es el que David busca complacer su ego y se desliga de la voluntad del Señor. En Primera de Crónicas capítulo 21, ese pecado es el censo. David censa al pueblo y eso generó una consecuencia terrible, terrible. De eso precisamente, de este pasaje, te hablé hace unos días. En Primera de Crónicas 21 entonces dice la palabra: pero Satanás, mire, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo
de Israel, o sea, lo tentó. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Simplemente para eso. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? ¿Qué será para pecado a Israel? Versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió pues, o más bien salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Versículo 7. Asimismo, escuchen esto desagradó a Dios. Y dice la palabra: e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado grandemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días, la espada de Jehová. Esto es, escuche esto, la peste en la tierra. Dios nos está hablando a través de este pasaje con lo que está sucediendo. Iglesia, esta peste no es gratis. La maldición no llega sin causa. El pecado del ser humano ha provocado que esta situación caótica se esté presentando en el mundo. Por eso, iglesia, clamemos a Dios por misericordia. Pidamos perdón por todos nuestros pecados. Que Dios nos ayude, porque la situación no es nada fácil. Dice: la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. ¿Qué responderé al que me ha enviado? Versículo 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. La otra versión dice que la consecuencia, que el castigo caiga sobre mí, pero no sobre estos inocentes. Terrible. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron, escuche esto, 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirle, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y dice, y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Mire qué terrible, cómo las malas decisiones, iglesia, generan devastaciones. Cómo las malas acciones, iglesia, puede generar una destrucción masiva. Impresionante esto. Pero más que estos pecados, quiero resaltar cómo David se humilla y busca el favor de Dios. Por eso en el Salmo 32, rápidamente, Salmo 32, la palabra describe uno de los salmos más hermosos. Por supuesto, todos son bellos, pero este salmo describe un hombre que se arrepiente de su pecado. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué especial este pasaje. Un hombre que se equivoca, pero que reconoce el pecado y lo desprecia. Capítulo 51 dice de Salmos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, dice la palabra, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones, mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Iglesia, pudiésemos resaltar los errores de este hombre, pero yo creo que en sí el punto no es las equivocaciones que en algún momento pudimos haber cometido. Yo creo que lo importante es que podamos reconocer nuestros pecados y efectivamente arrepentirnos, así como David lo hizo en su momento. Un hombre normal, un hombre débil, pero que Dios había escogido, porque sabes algo, de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tal vez tú y yo tenemos errores, tal vez tenemos equivocaciones, eso es innegable, pero quiero que sepas que Dios sigue soñando con nosotros y Él tiene planes con todos y cada uno de nosotros. Yo te invito para que oremos en este instante y encomendemos nuestra vida al Señor, indistintamente de los errores, de las fallas. ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor, Señor, ayúdame a seguir adelante contigo? Porque yo sé que tu misericordia es nueva cada día. Y tú, Señor amado, puedes darme fortaleza, puedes ayudarme, mostrarme el camino que puedo andar. Oremos, iglesia, en este instante. Padre, yo te doy gracias, mi buen Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este bonito ejemplo. Un hombre que sí, por supuesto, tuvo muchos errores. Un hombre, mi buen Dios, que se equivocaba, pero también era un hombre que reconocía sus fallas y que a medida que iba pasando el tiempo, iba madurando, iba creciendo, amado Señor. Y yo te pido en esta hora, Padre, que nos ayudes a nosotros como iglesia, mi buen Dios. Amado Dios, para poder crecer, madurar en aquellas cosas que sabemos y somos conscientes que tal vez hoy no estamos haciendo de la mejor manera. Padre, perdona todos nuestros pecados. Allí con sus párpados cerrados, ore conmigo, diga, Dios mío, perdóname y ayúdame, mi buen Señor. Yo te necesito de tu Santo Espíritu. Tu noble Espíritu me sustente. No apartes de mí tu Santo Espíritu, decía David. Hoy te pedimos, mi buen Señor, que tengas compasión de nosotros, que nos ayudes como iglesia. Hoy te pedimos, amado Dios, de que sea tu presencia
tu nube, tu gloria, Señor, descendiendo sobre nuestras vidas, porque te necesitamos, amado Señor. Más que antes, como nunca antes, Espíritu Santo, hoy en esta mañana necesitamos de tu Espíritu, de tu gracia, de tu favor, amado Señor, de tu fuerza en nosotros. Porque tu palabra dice de que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amado Señor, nos humillamos, clamamos a ti en esta hora, Señor. Y te pedimos, Dios, que sanes nuestra tierra, que sanes nuestra ciudad, que sanes nuestro país, que sanes a toda, Señor, la humanidad. Mi buen Dios, hoy te pedimos compasión, hoy te pedimos misericordia. Guárdanos en el hueco de tu mano, guárdanos, amado Señor, líbranos de toda peste destructora, del lazo del cazador. Guárdanos, amado Señor, y en el nombre de Jesús, que el mal no nos alcance, amado Señor, sino que sea tu Espíritu, mi buen Dios, rodeándonos de favores, de misericordias en este tiempo, Señor. Yo oro por la iglesia, Padre, les bendigo en el nombre de Jesús y te pido que la paz de tu presencia, Señor, les acompañe, mi buen Dios, en este tiempo. Padre, gracias, a ti la gloria. Diga conmigo, Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y agradecemos el hecho, Señor, de que hayas hablado a nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, mucho ánimo y nos volvemos a ver muy pronto. El Señor les bendiga.